Todos en la subasta del condado se rieron en el instante en que Helen Marrow levantó la mano para pujar por el granero de maíz quemado. No era un establo, no era una casa, ni siquiera era tierra por la que alguien con sentido común pelearía. Solo un granero de maíz ennegrecido, medio derrumbado, situado al borde de un campo muerto, con una pared inclinada como si estuviera lista para rendirse, el techo partido y el olor a humo viejo todavía atrapado en la madera. El subastador se detuvo de verdad. Durante un segundo, miró a la viuda de 72 años, como si ella estuviera demasiado confundida para entender lo que acababa de hacer. Luego sonrió hacia la multitud. Helen dijo: «Sabes que esta cosa vale menos que los clavos que la mantienen en pie». Eso fue todo lo que necesitaron. Las risas se hicieron más fuertes. Su hijo miró hacia sus botas, demasiado avergonzado para mirarla. Un promotor inmobiliario con una chaqueta gris impecable cruzó los brazos como si todo aquello ya hubiera terminado. Alguien cerca del fondo susurró que el dolor por fin le había quitado lo que la edad había dejado. Helen no se defendió. Solo miró las tablas quemadas del suelo y dijo: «Mi esposo me dijo que no dejara que lo derribaran». Nadie entendió por qué. No hasta que la primera tabla se soltó. Si las historias sobre personas olvidadas, viejas promesas y cosas que el mundo se apresuró demasiado a desechar, significan algo para ti, considera suscribirte, porque lo que ocurrió en aquel granero de maíz quemado no trataba solo de una viuda anciana, de un edificio arruinado o de una subasta del condado. Trataba de la verdad que esperaba debajo. La subasta se celebró detrás del juzgado del condado de Mason en una fría mañana de sábado. Las sillas plegables estaban torcidas sobre la grava. Detrás de una cuerda, las cosas no deseadas del condado esperaban como si ya hubieran sido juzgadas. Al final de la lista, impreso en letra pequeña, estaba el granero de maíz quemado de County Road 6. Helen Marrow estaba cerca del fondo, con un abrigo oscuro de lana, guantes negros cosidos, zapatos marrones de iglesia y una bufanda gris sobre el cabello plateado. La gente la observaba desde que llegó. En el condado de Mason, a las viudas se les permitía llorar con flores, chaquetas viejas y bancos silenciosos de iglesia. No se suponía que gastaran sus ahorros en un granero de maíz quemado que todos los demás ya habían decidido que no valía nada. Su hijo Daniel estaba de pie a su lado, rígido de vergüenza. Había venido en coche desde Cedar Falls después de que un vecino le advirtiera lo que Helen pensaba hacer. Mamá dijo en voz baja: «Todavía podemos irnos». Helen mantuvo los ojos al frente. «No necesitas hacer esto». Ella no respondió. Al frente, Warren Pike avanzaba por los lotes más pequeños, pero incluso Warren sabía que no había forma de adornar el último artículo. Levantó la hoja con 2 dedos. Último artículo dijo: «Viejo granero de maíz junto a County Road 6. Daños por incendio. Derrumbe parcial. Sin servicios. Aviso de estructura insegura pendiente». La gente se rió entre dientes antes de que él nombrara la puja. Clayton Voss estaba cerca de la mesa del secretario, demasiado limpio para la grava, comprando parcelas a lo largo de County Road 6 y llamándolo progreso. Warren examinó a la multitud. «Abriremos en $50». Nadie se movió. Warren sonrió. «Vamos. La madera de desecho tiene que valer algo para alguien». Un hombre gritó: «Quizá puedan venderla como leña por segunda vez». La multitud se rió. Daniel se movió inquieto. «Por favor, no». Helen levantó la mano. Por un momento, Warren guardó silencio. Luego se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. «Helen Marrow, ¿esa es tu puya?» «Sí», dijo Helen. La risa empezó baja y luego se extendió. Warren intentó ocultar su sonrisa y fracasó. «Helen, sabes que esta cosa vale menos que los clavos que la mantienen en pie». «Te oí», dijo ella. Clayton giró lentamente, mirando de Helen a Daniel y luego de nuevo a ella. 75, dijo Clayton. No fue tanto una puja como una palmada para apartarla. Helen volvió a levantar la mano. 100. Daniel cerró los ojos. Alguien detrás de ellos susurró: «Thomas solo lleva 3 años muerto. Ella todavía no está bien». Helen lo oyó. A los 72, una mujer aprendía que las personas crueles rara vez bajaban la voz lo suficiente. $100, dijo Warren, por una estructura que el condado podría obligarte a derribar la semana que viene. 125, dijo Clayton. 150, dijo Helen. Ahora la risa cambió. Menos humor, más advertencia. La gente se volvió hacia Daniel como si él tuviera derecho a impedir que su madre se avergonzara. Daniel le tocó el codo. «Mamá, basta». Helen apartó suavemente el brazo. Clayton sonrió, pero no con amabilidad. «Señora Marrow,
Estaré encantado de quitarle esa responsabilidad de encima después de la venta. No hace falta que se enrede con avisos del condado. Helen por fin lo miró. Ese suelo no es suyo, dijo. Las palabras fueron tranquilas, pero cambiaron el aire. La sonrisa de Clayton se adelgazó. El suelo. Helen miró más allá de él, hacia los álamos desnudos y el granero de maíz ennegrecido. El techo se hundía como un hombro cansado. El fuego había oscurecido una pared, pero la estructura inferior seguía en pie. Aunque nadie más podía verlo, Helen podía ver el piso de madera elevado. Podía ver a Thomas junto a él años antes, con una mano en el marco de la puerta. Podía oírlo 3 semanas antes de morir, con la voz débil pero obstinada. Si alguna vez venden el granero de maíz, no dejes que se lleven el suelo. Warren se aclaró la garganta. 150 a la 1. Clayton miró al secretario y luego a la multitud. No volvió a pujar. Para todos los que observaban, eso demostraba que tenía sentido común. 150 a las 2. Daniel susurró. «Mamá, ¿qué te dijo papá?» Helen no lo miró. «Vendido», gritó Warren. «A Helen Marrow, por $150, y cualquier dolor de cabeza que venga con ello». La gente se rió una última vez, pero Helen no se sintió avergonzada. Sintió esa quietud que llega cuando una promesa deja de ser recuerdo y se convierte en trabajo. Después de firmar los papeles, Daniel la siguió por el borde del campo. «Gastaste dinero que no tienes en un edificio quemado que no puedes usar», dijo. Helen caminó entre la hierba muerta. «C'est lo que compré». «No, mamá, compraste un problema». Ella se detuvo en la entrada. De cerca, el granero de maíz se veía peor. El carbón manchaba la estructura. Clavos oxidados sobresalían de tablas partidas. El aire olía a ceniza, madera húmeda y grano viejo. Helen pisó la primera tabla del suelo. Daniel extendió la mano hacia ella. «No entres ahí», pero Helen ya se había arrodillado. Cerca del centro, donde el fuego se había comido la capa superior, una estrecha unión corría entre 2 tablas. Demasiado recta para hacer daño, demasiado deliberada para hacer edad. Helen apartó la ceniza con los dedos enguantados. Debajo del hollín, algo había sido tallado en el borde inferior de la tabla. No una palabra, todavía no, solo 3 pequeñas marcas. Helen miró hasta que se le cortó la respiración. Detrás de ella, Daniel dejó de hablar. Por primera vez aquella mañana, nadie se reía. Thomas Marrow nunca había sido un hombre que explicara el dolor mientras lo estaba sintiendo. Durante casi 50 años de matrimonio, Helen había aprendido a leerlo en cosas más pequeñas. Una larga pausa frente a la ventana de la cocina, una taza de café dejada sobre la mesa con más fuerza de lo habitual, una mano apoyada demasiado tiempo en el respaldo de una silla. Thomas creía que un hombre debía cargar sus problemas en silencio, y la mayor parte del tiempo Helen se lo permitía, pero el viejo granero de maíz siempre lo cambiaba. Mucho antes de que el fuego ennegreciera sus paredes, a Thomas nunca le gustó pasar en coche junto a él. La estructura se alzaba más allá de County Road 6, estrecha y elevada, con lados de listones y un piso construido lo bastante alto para que el aire pudiera moverse por debajo. Para la mayoría, solo era otro edificio agrícola abandonado, dejado atrás por una familia que se había mudado. Para Thomas, era otra cosa. Nunca dijo que le diera miedo, nunca dijo que lo odiara. Simplemente se quedaba callado cada vez que aparecía a la vista. Una vez, años antes, Daniel había vuelto a casa para Acción de Gracias. Iba sentado en la parte trasera de la camioneta de Thomas, mirando el viejo granero mientras pasaban. «¿Por qué nadie derriba esa cosa?», preguntó Daniel. «Probablemente está llena de serpientes». Thomas no se rió. «Las serpientes no son lo peor que se ha escondido alguna vez bajo la madera», dijo. Daniel pensó que su padre bromeaba. Helen no. Miró a Thomas, pero su rostro ya se había cerrado. Así terminaba siempre el tema. Luego llegó el cáncer. Se llevó a Thomas lentamente al principio y luego de golpe. Sus camisas de trabajo le colgaban flojas de los hombros. Sus botas se quedaban junto a la puerta, más a menudo de lo que salían al barro. Para la última primavera, Helen había trasladado su silla al dormitorio del fondo de la casa porque a él le gustaba sentarse cerca de la ventana oeste. Desde esa ventana, a través de los árboles desnudos, podía ver la línea del techo del granero de maíz. Algunas tardes lo miraba durante tanto tiempo que Helen sentía como si alguien más estuviera afuera, esperando ser recordado. Una noche, la lluvia golpeaba suavemente el vidrio. Thomas llevaba casi 1 hora dormido cuando abrió los ojos. 43, susurró. Helen se inclinó más cerca. «¿Qué dijiste? No los contaron bien».
Su voz era débil, pero sus ojos estaban claros. ¿Quién es Tom? Él miró hacia la ventana. La gente puede desaparecer si nadie la escribe. Helen sintió que un escalofrío la atravesaba, aunque la habitación estaba cálida. El médico le había advertido que la medicina podía aflojar los recuerdos cerca del final. Los moribundos a veces hablaban desde lugares que nadie más podía ver, así que le tocó la mano y dijo, «Necesitas descansar». Pero Thomas le agarró la muñeca. «No, escúchame». Ella dejó de moverse. «Si alguna vez venden el viejo granero de maíz», dijo él, «no dejes que se lleven el suelo». «¿El suelo? Prométemelo». Helen lo miró fijamente. «¿Qué hay debajo?» El rostro de Thomas se tensó. No exactamente de miedo, de vergüenza, pero no era la vergüenza de algo que él hubiera hecho. Parecía más antigua que eso, como si la hubiera heredado de un hombre al que se le había acabado el valor. «Mi padre lo sabía», susurró Thomas. «Debió haberlo dicho antes». Luego la fuerza abandonó sus dedos. Helen le preguntó al respecto a la mañana siguiente. Thomas solo negó con la cabeza y dijo que estaba cansado. Si de verdad lo olvidó, o simplemente no pudo soportar decir más, Helen nunca lo supo. 3 semanas después, él se había ido. Después del funeral, Daniel se quedó lo suficiente para ayudar con las cosas prácticas. Arregló el escalón del porche, ordenó papeles del seguro y llevó 2 cajas de ropa de Thomas al cuarto de donaciones de la iglesia. Lo hizo todo con cuidado, con la ternura nerviosa de un hijo que quería ayudar, pero no sabía cómo sentarse dentro del silencio de su madre. Helen le dejó llevarse la mayor parte de la ropa, pero conservó el abrigo marrón de trabajo de Thomas colgado en el gancho junto a la puerta trasera. 2 meses después, metió la mano en un bolsillo y encontró un pedazo doblado de papel de una tienda de suministros agrícolas. Al principio, pensó que era un recibo viejo. Thomas guardaba recibos de todo: alambre para cercas, semilla de maíz, correas de cortadora, accesorios de tubería, incluso cosas compradas 20 años antes, pero aquel papel no tenía precios. Solo 3 nombres: Mateo Ruiz, Caleb Freeman, Ansel Carter. Debajo de ellos, Thomas había escrito una frase en sus cuidadosas letras de imprenta: «No todas las deudas son dinero». Helen se sentó a la mesa de la cocina hasta que la luz de la tarde se apartó del suelo. No llamó a Daniel. Ya sabía lo que él diría. Le diría que su padre había estado enfermo. Le diría que el duelo hacía que las cosas ordinarias parecieran significativas. Le diría que no empezara a perseguir sombras que no podían responder. Durante un tiempo, Helen intentó creer eso. Pasaron 3 años. La granja cambió en pequeñas formas. La hierba creció más alta junto a la cerca. Las herramientas de Thomas acumularon polvo en el cobertizo. La gente de la iglesia dejó de preguntarle a Helen cómo estaba y empezó a decir que se veía bien, que era lo que la gente decía cuando quería que el dolor se volviera educado. Pero cada vez que conducía por County Road 6, sus manos se apretaban sobre el volante. Después del incendio, el granero de maíz se veía aún peor. Parte del techo se había partido. Una pared se inclinaba. El condado lo llamó inseguro. Clayton Voss lo llamó un obstáculo. En la Mason County Gazette, el aviso de subasta lo llamó estructura de salvamento, sin valor tasado. Helen recortó el aviso del periódico con tijeras de costura. Luego lo colocó junto al pedazo de papel de Thomas. Por primera vez en 3 años, entendió que su última petición no había sido sobre salvar madera. No había sido sobre sentimentalismo, ni duelo, ni un viejo edificio agrícola en pie en un campo muerto. Se trataba de algo debajo. La mañana de la subasta, antes de que Daniel llegara, Helen estuvo de pie en el dormitorio donde Thomas había pasado sus últimas semanas. Su silla todavía miraba hacia la ventana oeste. Tomó el anillo de bodas de Thomas del pequeño plato sobre la cómoda y lo cerró en la palma de la mano. «No sé qué me dejaste», susurró, «pero miraré». Luego puso los 3 nombres en su bolso. Se abotonó el abrigo y condujo hasta el pueblo. No iba a la subasta para comprar una ruina, iba a cumplir una promesa. Y cuando las primeras marcas extrañas aparecieron bajo la ceniza, Helen supo que el siguiente paso ya no era la memoria, era el propio granero de maíz. Para el mediodía, la mayor parte del condado de Mason ya había decidido qué había comprado Helen Marrow. Un peligro, una broma, un montón ennegrecido de madera vieja, con un techo que parecía estar a un viento fuerte de rendirse. El granero de maíz estaba más allá de la carretera, como algo que el fuego había masticado pero no tragado. Un lado se había ennegrecido hasta los aleros. El techo se hundía en el medio,
dejando una boca rota por donde la lluvia había estado cayendo durante meses. Los listones chamuscados se arqueaban hacia afuera. Los clavos oxidados asomaban a lo largo del marco como dientes viejos. La maleza crecía alrededor de los postes, seca y rígida, traqueteando cada vez que el viento pasaba entre ella. Para el condado era una estructura insegura. Para Clayton Voss era un obstáculo. Para Warren Pike y la mitad de la multitud de la subasta, era prueba de que el duelo podía volver tonta a una mujer sensata. Pero Helen se quedó en la entrada y no vio primero ninguna de esas cosas. Vio a Thomas, no como había sido al final, delgado y cansado en la silla del dormitorio, sino como había sido años antes, de pie junto a ese mismo granero de maíz, una tarde de otoño con la gorra entre las manos. No había entrado, no había tocado la puerta, solo había mirado el piso de madera elevado con una expresión que Helen nunca había sabido nombrar. Ahora creía entender parte de ella. No era miedo, era carga. Daniel estaba detrás de ella, negándose a entrar. «Mamá, este suelo podría ceder», dijo. Helen miró hacia abajo. Las tablas estaban oscuras por el humo, pero no todas de la misma manera. Algunas estaban profundamente carbonizadas en los bordes, otras parecían más antiguas, grises bajo el negro, como si hubieran sido reemplazadas mucho antes del incendio. Cerca del centro, la ceniza se había acumulado en una línea poco profunda que corría más recta de lo que cualquier grieta debería correr. Helen se inclinó despacio, con una mano en la rodilla. Daniel avanzó de inmediato. «No, solo estoy mirando. Eso es lo que me preocupa». Ella apartó la ceniza con los dedos enguantados. Bajo el hollín, la unión permanecía. 2 tablas se encontraban allí, pero no como las demás. Los clavos de un lado eran más nuevos que los clavos de alrededor. No nuevos exactamente, pero diferentes. Sus cabezas eran más planas, su separación demasiado uniforme. Thomas había construido y reparado suficientes pisos como para que Helen supiera cuándo unas tablas habían sido colocadas con prisa y cuándo habían sido puestas con intención. Estas habían sido puestas con intención. La puerta de una camioneta se cerró de golpe afuera. Helen levantó la vista cuando Clayton Voss atravesó la maleza hacia ellos. No se había cambiado de ropa después de la subasta. Su chaqueta gris todavía parecía lo bastante limpia para el vestíbulo de un banco. «Señora Marrow», llamó, con esa clase de cortesía que llevaba una advertencia dentro. «Espero que entienda que el condado todavía puede condenar esta estructura». Daniel se volvió. «Lo sabemos». Clayton lo miró y luego volvió la vista a Helen. «No intento ser difícil, pero este edificio es peligroso. Si alguien se lastima, habrá responsabilidad. Si entran niños, habrá responsabilidad. Si se derrumba antes de retirarlo, habrá costos». Helen se puso de pie lentamente. «Suena muy preocupado para ser un hombre que quería comprarlo por $75», dijo. La boca de Clayton se tensó. «Yo quería despejar la parcela. Usted quería que el suelo desapareciera». Por segunda vez ese día, la palabra lo hizo detenerse. Fue leve, pero Helen lo vio. Daniel también lo vio. Clayton se recuperó rápidamente. «Quiero progreso. Esa carretera va a cambiar, le guste o no a la gente. Almacenamiento en frío, distribución, empleos. Este condado necesita dejar de venerar cada tabla podrida dejada por hombres que ya están muertos». Helen miró más allá de él, hacia el campo. «Algunos hombres muertos todavía dicen la verdad mejor que los vivos», dijo. Clayton soltó una risa breve, pero no le llegó a los ojos. «Tiene hasta que el aviso de inspección sea finalizado», dijo. «Después de eso, quizá no se le permita entrar en absoluto». Se marchó antes de que Helen pudiera responder. Daniel lo vio volver a su camioneta. «Mamá, ¿oíste eso? Esto es exactamente lo que quiero decir. Vas a meterte en problemas legales por un edificio del que papá apenas hablaba». Helen metió la mano en su bolso y sacó el pedazo doblado de papel de la tienda de suministros agrícolas. Daniel lo miró fijamente. «¿Qué es eso?» «Algo que encontré en el abrigo de tu padre». Se lo entregó. Él leyó los 3 nombres una vez. Luego otra. Mateo Ruiz, Caleb Freeman, Ansel Carter. No todas las deudas son dinero. Su rostro cambió, pero no lo suficiente como para convertirse en creencia. Mamá dijo en voz baja. Papá estaba enfermo. Sí, decía cosas cerca del final. Sí. Daniel bajó el papel. Eso no significa que este lugar tenga respuestas. Helen volvió hacia el suelo. No dijo. Pero significa que tengo que preguntar. Por primera vez, Daniel no tuvo una respuesta rápida. Helen pisó con cuidado más adentro del granero de maíz. El aire olía a ceniza y grano húmedo,
pero debajo de eso había algo más antiguo: cedro seco, óxido y tierra. La luz entraba por el techo roto en estrechas franjas, cayendo sobre las tablas como dedos pálidos que señalaban. Siguió con la mirada la unión extraña. No corría de pared a pared, formaba un rectángulo, no grande, tal vez 3 pies por 4, demasiado limpio para hacer daño de fuego, demasiado centrado para ser un accidente. Helen volvió a arrodillarse, más despacio esta vez. Sus rodillas protestaron. La respiración se le acortó. Ignoró ambas cosas. En la esquina del rectángulo, bajo una costra de polvo ennegrecido, algo metálico atrapó la luz. Daniel se acercó a pesar de sí mismo. «¿Qué es?», preguntó. Helen frotó con más fuerza. Un pequeño aro de hierro yacía plano contra la madera, casi escondido en una ranura cortada en la tabla. No era un clavo, no era una bisagra, era un anillo para tirar. Helen metió 2 dedos debajo e intentó levantarlo. No se movió. El metal se había oxidado hasta quedar fijo, sellado por años de humedad y humo. Daniel miró del anillo a su madre. Por primera vez desde la subasta, su voz perdió la rabia. «¿Eso siempre estuvo ahí?». Helen negó con la cabeza. «No lo sé». Afuera, la camioneta de Clayton arrancó y se alejó por la carretera de grava. El sonido se desvaneció detrás de los álamos. Dentro del granero de maíz, Helen mantuvo los dedos sobre el anillo de hierro. El edificio al que el pueblo había llamado inútil acababa de hacer su primera pregunta, y Helen supo que necesitaría la vieja palanca de Thomas antes de que le diera una respuesta. A la mañana siguiente, Helen volvió al granero de maíz con la vieja palanca de Thomas. Había estado colgada en el cobertizo durante años, sobre el banco de trabajo donde los frascos de clavos doblados, arandelas y grapas de cerca de Thomas aún estaban alineados cuidadosamente. El mango estaba suave por donde su mano lo había sostenido. Una tira de cinta negra rodeaba el centro, puesta allí después de que el metal una vez le abriera la piel de la palma durante una reparación de invierno. Helen permaneció bajo aquella palanca casi un minuto entero antes de bajarla. Se sentía más pesada de lo que recordaba. Cuando llegó al granero de maíz, Daniel ya estaba allí. Había estacionado su camioneta cerca de los álamos y estaba de pie fuera de la entrada con una linterna, guantes y la expresión de un hombre que intentaba no empezar otra discusión. «No deberías hacer esto sola», dijo. «Ahora no estoy sola. Eso no es lo que quise decir». Helen pasó junto a él y entró en el granero. La luz de la mañana hacía que el daño se viera más agudo. Cada borde carbonizado, cada tabla partida, cada lugar donde la lluvia había oscurecido la madera vieja, parecía advertirle que retrocediera. Pero el anillo de hierro seguía allí, plano contra el suelo, casi escondido en su ranura. Daniel se agachó a su lado. «Lo engrasé», admitió. Helen lo miró. Él se encogió de hombros. «Vine temprano». No era una disculpa, pero era algo. Helen deslizó el extremo de la palanca de Thomas bajo el anillo de hierro y tiró. Nada se movió. Tiró más fuerte. El metal gimió, pero la madera se mantuvo firme. Daniel extendió la mano hacia la palanca. «Déjame». «No, mamá. Era la herramienta de tu padre, y yo soy su hijo». Helen lo miró entonces, y por un momento la pelea se fue de ambos. Le entregó la palanca. Daniel apoyó los pies, sujetó una mano contra el suelo y tiró. El anillo se levantó media pulgada antes de volver a caer con un sonido que resonó por todo el granero. Cayó polvo de las vigas. Helen tosió. Daniel se quedó inmóvil. Afuera, una camioneta redujo la velocidad en la carretera. 2 hombres se asomaron por la ventana. Uno de ellos levantó la mano y gritó: «Ya encontraste el tesoro, Helen». El otro se rió mientras la camioneta seguía adelante. La mandíbula de Daniel se tensó. Helen no dijo nada. Para el mediodía, la broma había llegado al comedor del pueblo. Warren Pike la contaba antes de que la multitud del almuerzo terminara de pedir. En su versión, Helen Marrow había comprado el granero de maíz quemado porque el fantasma de Thomas había escondido una fortuna bajo las tablas del suelo. Alguien preguntó si los fantasmas pagaban impuestos de propiedad. Otro dijo que tal vez encontraría una caja de cenizas y la llamaría herencia. Martha Bell, la bibliotecaria del pueblo, estaba sentada sola en la mesa de la esquina con un tazón de sopa que se enfriaba delante de ella. No se rió. A las 2, un sobre blanco del condado había sido pegado al marco de la puerta del granero. Daniel lo encontró primero. «Inspección pendiente de estructura insegura», leyó. «No se recomienda la entrada no autorizada hasta la revisión». Helen se limpió el sudor de la frente con el dorso del guante. «Recomendado no es prohibido. Significa que están preparando un caso. Significa que Clayton hizo una llamada». Daniel miró hacia la carretera,
donde el polvo de los vehículos que pasaban seguía levantándose y asentándose. «No puedes probar eso», no dijo Helen. «Todavía no». Trabajaron 1 hora más. El anillo no se levantaba lo suficiente para abrir lo que hubiera debajo, así que Daniel empezó a revisar las tablas alrededor de la unión rectangular. La mayoría estaban deformadas por el calor y la humedad. Algunas se partían cuando las tocaba, otras estaban sujetas tan firmemente que parecían menos un suelo que una tapa. Helen avanzó despacio por el borde, apartando la ceniza de las cabezas de los clavos. Entonces se detuvo. Un clavo cerca de la esquina estaba envuelto con algo oscuro. Al principio pensó que era una tira de cáscara quemada o cordel viejo, pero cuando lo soltó con los dedos, se desprendió blando y deshilachado. Tela, no mucho. Una tira estrecha, doblada con fuerza alrededor del clavo antes de que lo hubieran clavado. Daniel acercó la linterna. «¿Qué es eso?» Helen lo giró en la palma. La tela había sido azul alguna vez. El tiempo la había desvanecido casi hasta el gris, pero un borde aún mostraba color donde la madera la había protegido. Un nudo diminuto mantenía cerrada la tira. Daniel extendió la mano hacia ella. «Con cuidado». Helen la desató lentamente. Dentro no había nada más que polvo. Por un momento, Daniel exhaló como si aquello probara algo. Entonces Helen vio la parte inferior de la tabla donde la tela había descansado. Una marca había sido tallada en la madera. No las mismas 3 marcas que había visto antes. Esta parecía 2 letras juntas. M-I-R. La mano de Helen se quedó inmóvil. Daniel vio su rostro antes de ver la talla. «¿Qué?» Ella metió la mano en el bolsillo del abrigo y desplegó el papel de la tienda de suministros agrícolas de Thomas. Mateo Ruiz, el primer nombre de la lista. Daniel miró el papel y luego la marca bajo la tabla. Afuera, otro coche redujo la velocidad, pero ninguno de los dos levantó la vista. Por primera vez, Daniel no le dijo que aquello no significaba nada. Solo susurró. «Podría ser una coincidencia». Helen asintió una vez. «Podría». Pero su voz había cambiado. Daniel lo oyó. Ella también. El granero de maíz aún no se había abierto. El anillo de hierro seguía oxidado y fijo. El rectángulo del suelo todavía se negaba a ceder. El aviso del condado ondeaba contra el marco de la puerta, detrás de ellos como una advertencia. Pero Helen ya no sentía que estuviera persiguiendo las últimas palabras de Thomas entre la niebla. Tenía un nombre, no una respuesta completa, no prueba suficiente para hacer que el pueblo dejara de reírse, pero suficiente para llevarlo a alguien que todavía sabía leer lo que el condado de Mason había intentado olvidar. Helen volvió a doblar el papel y miró hacia el pueblo. «Tu padre solía decir que la biblioteca guardaba más verdad que el juzgado», dijo. Daniel miró una vez más las letras talladas. Luego se puso de pie. «Yo conduzco», dijo. La biblioteca pública del condado de Mason estaba a 2 cuadras del juzgado, en un edificio de ladrillo que olía a papel viejo, cera para pisos y lluvia cada vez que el tiempo se volvía húmedo. Helen no había entrado desde que Thomas murió. Durante años había sacado libros de acolchado, guías de jardinería y novelas de misterio en letra grande del mostrador, mientras Thomas esperaba en la camioneta con el motor encendido. Él nunca dijo que no le gustara la biblioteca. Simplemente nunca entraba. Ahora Helen se preguntó si aquello había sido otra forma de silencio. Daniel le sostuvo la puerta. La pequeña campana encima sonó una vez, aguda y brillante en la sala silenciosa. Martha Bell levantó la vista desde el mostrador de circulación. Tenía casi la edad de Helen, aunque se movía con la paciencia alerta de alguien que había pasado media vida ayudando a la gente a encontrar cosas que no sabía cómo pedir. Su cabello gris estaba corto. Unas gafas de lectura colgaban de una cadena alrededor de su cuello. Junto a su mano había una pila de boletines de historia local atados con cuerda. Helen, dijo Martha, suavizándose de inmediato. Oí lo de la subasta. Imagino que todos lo oyeron. La boca de Martha se tensó. Todos oyen primero las partes equivocadas. Daniel se movió junto a su madre. Necesitamos ayuda para identificar algo. Helen abrió el bolso y colocó 3 cosas sobre el mostrador. El papel de la tienda de suministros agrícolas de Thomas, la tira descolorida de tela azul, una fotografía de teléfono que Daniel había tomado de las letras talladas bajo la tabla del suelo. Martha no tocó nada al principio, solo se inclinó más cerca. «Monsieur», dijo. Helen asintió. «El primer nombre en el papel de Thomas es Mateo Ruiz». Martha levantó la vista rápidamente. «¿Dónde encontraste la talla?» «Bajo el suelo del granero de maíz». El silencio alrededor de ellos pareció hacerse más profundo. Por un momento,
El único sonido fue el viejo reloj marcando sobre el estante de referencia. Marta tomó las gafas de la cadena y se las puso. «Vengan conmigo». Los condujo más allá de las computadoras públicas, más allá de la sección infantil y a través de una puerta estrecha marcada solo personal. Detrás de ella, unas escaleras bajaban a los archivos del sótano. El aire cambió mientras descendían. Se volvió más fresco, más polvoriento, hilado con el olor seco del cartón y el tiempo. La mayor parte de esto debería haber ido a la oficina de registros del condado hace años, dijo Marta. Pero el condado solo conserva lo que cree que importa. Daniel frunció el ceño. ¿Y la biblioteca conserva el resto? Marta encendió una luz fluorescente. A veces el resto es donde se esconde la verdad. Estantes de metal cubrían las paredes del sótano. Las cajas estaban etiquetadas por año, apellido, grupo de iglesia, asociación agrícola, distrito escolar, eventos climáticos y temas tan específicos que parecían casi accidentales: reparaciones de puentes, cooperativas de semillas, campamentos de trabajadores migrantes, tiendas cerradas, impuestos impagos. Marta fue a un estante bajo cerca del fondo. «He visto el nombre Ruiz», dijo. «No a menudo, pero lo recuerdo porque una mujer vino hace años preguntando por registros de trabajo temporal. Se fue molesta». Helen sintió que el nombre se asentaba con más peso en su pecho. Marta sacó una caja etiquetada «Notas de trabajo agrícola, 1938 hasta 1956. Dentro había carpetas atadas con cuerda de algodón. Los papeles eran quebradizos e irregulares, algunos mecanografiados, otros escritos a mano, algunos manchados en los bordes. Marta los manejó con cuidado. Durante varios minutos, nadie habló. Revisó una carpeta, luego otra. Daniel estaba de pie con las manos en los bolsillos, pero Helen notó que ya no estaba impaciente. Finalmente, Marta se detuvo. Ahí susurró, giró una página hacia Helen. El papel era un resumen de nómina de 1949, escrito con tinta descolorida. La línea superior nombraba a Harlan Produce and Storage. Debajo había columnas. Nombre del trabajador, días registrados, salario adeudado, deducción por vivienda, saldo final. A mitad de la página apareció un nombre: Mateo Ruiz. Helen se agarró al borde de la mesa. Daniel se inclinó más cerca. Todavía podría ser un nombre común. Marta no discutió. Movió el dedo hacia la columna del extremo derecho. Junto al nombre de Mateo Ruiz, alguien había escrito 2 letras: M.I.E.G. Las mismas letras talladas bajo el suelo del granero. El rostro de Daniel cambió, no exactamente hacia la creencia, hacia el comienzo del miedo. Marta pasó otra página. Aquí hay algo más. La siguiente hoja no era una nómina formal. Parecía una copia preliminar, quizá notas hechas antes de presentar el registro final. Varios nombres tenían pequeñas marcas de color de tela escritas al lado: azul, rojo, verde, blanco. Helen miró la tira descolorida de tela sobre la mesa. Azul, dijo. Marta asintió lentamente. Si los trabajadores no podían firmar, o si los nombres se repetían, algunas granjas usaban etiquetas de tela, marcas de tiza, iniciales, cualquier cosa que ayudara a seguir a la gente durante la cosecha. No era oficial. Era práctico. ¿Por qué una etiqueta de tela estaría clavada bajo una tabla del suelo?, preguntó Daniel. Nadie respondió de inmediato, porque la respuesta era demasiado grande para decirla sin pruebas. Marta siguió revisando la carpeta. Sus labios se apretaron mientras leía. «Hay huecos», dijo. «Faltan varias páginas después del otoño de 1949. La nómina vuelve a empezar en 1950. Pero varios nombres desaparecen». Helen desplegó de nuevo el papel de Thomas. Mateo Ruiz, Caleb Freeman, Ansel Carter. Marta dijo: «¿Puedes revisar los otros 2? Marta lo hizo. Caleb Freeman aparecía en una lista de ayuda de la iglesia del mismo año, marcado como trabajador, vivienda temporal. Ansel Carter aparecía en una nota médica del condado, registrado como mano lesionada, cuadrilla de cosecha. Luego ambos nombres desaparecían de los registros posteriores. No muertos, no mudados, no pagados, simplemente desaparecidos. Daniel retrocedió de la mesa. «¿Mi padre sabía esto?» Helen miró los 3 nombres. «Tu padre sabía lo suficiente para avergonzarse de no saber más». Marta se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. Helen dijo con cuidado: «Si estas iniciales bajo el suelo coinciden con nombres de registros laborales, puede haber más de una». «Las hay», dijo Helen. Marta lo miró.
Helen le contó lo de Thomas susurrando 43. El sótano pareció más frío después de eso. Martha tomó la fotografía de la MR tallada y volvió a estudiarla. Tenemos que documentarlo todo antes de que alguien más toque ese suelo. Daniel miró hacia el techo, hacia la calle sobre ellos, hacia el juzgado 2 cuadras más allá. Clayton ya tiene al condado moviéndose, dijo. Entonces nos movemos más rápido, dijo Martha. Helen miró una vez más la hoja de nómina. Durante 3 años, las últimas palabras de Thomas habían vivido dentro de ella como una pregunta. Ahora, por primera vez, una parte de esa pregunta tenía un nombre, un registro y 2 letras talladas en madera. No era suficiente para probar toda la verdad, pero era suficiente para probar que Thomas no estaba divagando. Suficiente para demostrar que el granero de maíz había recordado a alguien a quien el condado había olvidado. Martha cerró la carpeta, pero dejó una mano descansando sobre ella. «Iré con ustedes», dijo. Daniel miró a su madre. Esta vez no preguntó si estaba segura. Afuera, las nubes se habían movido sobre el pueblo, y el reloj del juzgado empezó a dar la hora. Helen volvió a guardar el papel de Thomas en su bolso. El primer nombre había respondido. Ahora tenían que encontrar los otros 42. Cuando Helen, Daniel y Martha regresaron al granero de maíz, el viento había cambiado. Llegaba bajo por el campo muerto, llevando el olor de tierra húmeda y ceniza vieja. El aviso del condado aún ondeaba contra el marco de la puerta, su papel blanco demasiado limpio para la madera quemada detrás. Alguien había subrayado las palabras estructura insegura con marcador rojo. Daniel lo vio primero. Clayton dijo. Helen no respondió. Entró con el papel de Thomas doblado en el bolsillo del abrigo y un pequeño cuaderno que Martha le había dado en la mano. Martha la siguió con una cámara, fundas plásticas para pruebas del archivo de la biblioteca y un lápiz afilado hasta la mitad de su longitud. Se movía con cuidado, no como una mujer entrando en una ruina, sino como alguien que entraba en una habitación donde el pasado aún podía estar escuchando. «Documentamos antes de tocar», dijo Martha. Daniel se arrodilló junto a la unión rectangular y dejó la palanca de Thomas a su lado. «¿Luego tocamos?» «Luego tocamos», dijo Martha. Helen se quedó cerca del centro del suelo y miró el anillo de tirar. Ayer había parecido una pregunta, ahora parecía una boca mantenida cerrada. Martha fotografió el anillo, la unión, la talla MR y la etiqueta de tela azul. Daniel trabajó despacio alrededor del borde, retirando ceniza de los clavos y comprobando qué tablas habían sido alteradas. Cuanto más miraba, más cambiaba su rostro. «Estas tablas no fueron reparadas después de un incendio», dijo. Fueron encajadas como una cubierta. A Helen se le cortó la respiración. ¿Una cubierta para qué? Daniel deslizó la palanca bajo la primera tabla aflojada. La madera protestó. Durante un momento no ocurrió nada. Luego la tabla se levantó con un crujido seco que hizo que los 3 se quedaran inmóviles. El polvo subió desde la abertura. No humo, no podredumbre, polvo, sellado durante años. Daniel levantó la tabla lo suficiente para que Martha iluminara debajo con la linterna. Había un espacio hueco bajo el suelo, no profundo, tal vez 18 pulgadas, pero había sido deliberadamente encajonado entre las vigas, protegido del clima por tablas, papel alquitranado y lámina metálica vieja. Helen se arrodilló antes de que Daniel pudiera detenerla. Dentro del hueco yacía un paquete envuelto en tela encerada oscura. A su lado había una pequeña caja de lata, oxidada en los bordes pero todavía cerrada. Nadie habló. El pueblo se había reído porque imaginaba un tesoro. Pero lo que yacía bajo el suelo no se sentía como un tesoro, se sentía como testimonio. Daniel metió la mano primero y levantó el paquete de tela encerada con ambas manos. Era más ligero de lo que esperaba. Martha extendió un paño limpio sobre una de las tablas más firmes y él colocó el paquete allí con cuidado. Helen desató la cuerda. Dentro había papeles doblados, quebradizos pero protegidos. Algunos eran hojas de nómina, otros eran páginas arrancadas de libros contables. Algunos eran retazos con nombres escritos por distintas manos. Entre ellos había tiras de tela de colores, cada una atada en un pequeño nudo. Azul, rojo, verde, blanco, amarillo. Martha se llevó una mano a la boca. «No son al azar», susurró. Daniel abrió la caja de lata. Dentro había más papeles, 2 fotografías en blanco y negro y un sobre pequeño tan gastado que las esquinas se habían ablandado. En la parte trasera del sobre, alguien había escrito una frase: «Para los que no van a contar». Él encerró los ojos. La voz de Thomas volvió a ella, débil y urgente desde aquella última primavera. «La gente puede desaparecer si nadie la escribe». Martha empezó a leer nombres. Mateo Ruiz,
Helen miró a Daniel. Caleb Freeman. Daniel miró el papel de Thomas. Ansel Carter. La voz de Marta se volvió más lenta. Lucia Méndez, Joseph Bell, Rosa Álvarez, Henry Shaw, Thomas Weaver, Isaac Green, Alma Ruiz. La lista continuó. Algunos nombres tenían iniciales al lado. Algunos tenían cantidades de salario. Algunos tenían días trabajados. Algunos tenían marcas que parecían coincidir con los colores de tela. Unos pocos tenían la palabra impago escrita en el margen. Daniel se sentó sobre los talones. Eran trabajadores, dijo. Marta asintió, todavía leyendo. Probablemente cuadrilla de cosecha, personal de almacenamiento, quizá familias también. Helen miró debajo de la tabla levantada. La parte inferior del suelo alrededor estaba cubierta de marcas. No una tabla, decenas. Iniciales cortadas pequeñas y cuidadosas cerca de las vigas. Algunas estaban casi escondidas por el hollín. Algunas habían sido protegidas por el solapamiento de la madera. Algunas estaban emparejadas con pequeñas muescas, como si alguien hubiera intentado contar sin dejar nada evidente. Daniel pasó a otra tabla y la levantó. Más iniciales, otra tira de tela, otra página doblada. Marta empezó a numerar los hallazgos en su cuaderno. Su mano tembló solo una vez, cuando llegó al nombre número 23. Cuando abrieron la segunda sección del suelo, los tres entendieron. El granero de maíz no escondía un secreto. Había estado guardando un registro que alguien se había esforzado mucho por conservar después de que la versión oficial lo hubiera borrado. Helen desplegó el papel de Thomas y lo colocó junto a las páginas del libro contable. 3 nombres del abrigo de su esposo. 40 más bajo el suelo. 43. Daniel susurró el número primero. Helen Noloru. La sensación era demasiado grande para lágrimas. Se movió a través de ella lentamente, como agua fría bajo una puerta. Durante 3 años, se había preguntado si las últimas palabras de Thomas eran recuerdos deshaciéndose. Ahora el propio suelo le había respondido. Martha miró hacia la entrada. Necesitamos al sheriff, Daniel Setenso. ¿Lo necesitamos? Si esto es evidencia conectada con registros del condado desaparecidos, sí, pero lo llamamos antes que Clayton. Daniel sacó su teléfono. El sheriff Nolan Briggs llegó 20 minutos después. Entró con la expresión cautelosa de un hombre que esperaba drama familiar y papeleo del condado. Se quitó el sombrero cuando vio a Helen arrodillada junto al suelo abierto. ¿Qué estoy mirando exactamente?, preguntó. Martha le entregó la primera hoja fotografiada. Nombres que aparecen en registros laborales antiguos, dijo, y luego desaparecen. El sheriff Briggs miró el papel, luego el suelo, luego el aviso del condado en el marco de la puerta. Su expresión se endureció, pero no contra Helen. Contra la situación. ¿Quién más sabe de esto? Antes de que nadie pudiera responder, unos neumáticos crujieron afuera. Una camioneta gris se detuvo cerca de los álamos. Clayton Voss Boyle miró el suelo abierto, luego la caja de lata, luego al sheriff. Por primera vez desde que Helen había levantado la mano en la subasta, Clayton Voss no parecía divertido. Parecía asustado. Clayton Voss se quedó en la entrada del granero de maíz, mirando el suelo abierto, como si aquello a lo que había llamado inútil se hubiera vuelto peligroso de repente. No entró. El sheriff Nolan Briggs notó eso primero. Llegó rápido, dijo Briggs. Clayton se ajustó los puños. El condado me informó de actividad en una estructura insegura conectada con un corredor de desarrollo. Helen estaba arrodillada junto a las tablas levantadas, con los guantes negros de ceniza. Martha tenía las páginas del libro contable extendidas sobre un paño limpio, fotografiando cada elemento antes de moverlo. Daniel estaba lo bastante cerca de su madre para que nadie pudiera llegar al suelo sin pasar por él. Clayton miró los papeles. Esos documentos deben ser asegurados por las autoridades correspondientes. Martha no levantó la vista. Están siendo documentados. Quiero decir retirados. El sheriff Briggs cruzó los brazos. No hasta que sepamos qué son. Clayton sonrió, pero la sonrisa era fina. Sheriff, ambos sabemos que los viejos registros de granja pueden malinterpretarse. Iniciales, notas de salario, nombres. La gente empieza a construir historias. Luego se dañan reputaciones. Helen lo miró. ¿Qué reputaciones? Clayton no respondió. Ese silencio hizo más que cualquier confesión. Para el final de la tarde, la presión llegó desde todas partes. El administrador del condado llamó a Briggs 2 veces. Un miembro de la Junta de Planificación llegó con una carpeta y sugirió que el granero de maíz debía sellarse por seguridad. Un abogado que representaba a la empresa desarrolladora dejó un mensaje advirtiendo a Helen
que no alterara materiales que pudieran afectar una futura disputa de propiedad. Martha escuchó la frase y negó con la cabeza. Disputa de propiedad, dijo. Así es como la gente llama a la historia cuando quiere poseerla. Daniel siguió trabajando. Fotografió las tablas del suelo, las iniciales, las etiquetas de tela, las páginas, la caja de lata, incluso el aviso del condado pegado al marco. Luego envió copias a Helen, a Martha y a sí mismo. Helen lo vio hacerlo. ¿Ahora me crees?, preguntó en voz baja. Daniel se detuvo. Creo que papá te dio una promesa. Creo que el nombre del abuelo está más cerca de esto de lo que quiero. Y creo que Clayton quiere ese suelo cerrado antes de que alguien entienda por qué. No era una disculpa simple. Era mejor. Era acción. A medida que Martha leía más profundamente en los papeles, el patrón se aclaró. Los nombres pertenecían a cuadrillas de cosecha del otoño de 1949. Algunos estaban marcados con colores de tela. Algunos tenían cantidades de salario escritas al lado. Varios tenían una palabra en el margen: impago. Entonces Martha encontró los nombres de las empresas: Harlan Produce and Storage, Pike Orchard, Voss Cold Rooms, Bellman Grain. Daniel leyó el tercer nombre en voz alta: Voss. Todos miraron hacia Clayton. Su rostro se enrojeció. Mi abuelo hacía negocios por todo este condado. Eso no prueba nada, no dijo Martha, pero explica por qué tenía tantas ganas de despejar el lugar. Clayton dio un paso adelante. El sheriff Briggs se colocó entre él y los documentos. Hasta ahí, dijo Briggs. El aire en el granero de maíz cambió. Hasta ese momento, Ellen había sido la viuda que compró un edificio arruinado. Ahora era la propietaria de evidencia vinculada a dinero viejo, granjas viejas y nombres que el condado de Mason todavía trataba con respeto. Afuera, 2 camionetas redujeron la velocidad en la carretera. La gente venía a mirar. Se había corrido la voz de que se había encontrado algo, aunque nadie sabía todavía qué. Helen oyó a una mujer susurrar que tal vez Thomas Marrow había escondido dinero. Otro hombre dijo que el condado debía hacerse cargo antes de que Helen arruinara algo importante. La palabra importante la golpeó. Ayer, el granero de maíz era basura. Hoy, porque podía acusar a alguien, se había vuelto importante. Clayton vio el polvo que se reunía y bajó la voz. Señora Marrow, está en medio de algo más grande de lo que entiende. Helen se puso de pie lentamente, con una mano en el brazo de Daniel. No dijo: creo que por fin entiendo por qué hombres como usted querían que me sintiera pequeña. Las palabras golpearon más fuerte que un grito. Daniel la miró entonces, y algo en su rostro se abrió. Vergüenza, sí, pero también reconocimiento. En la subasta se había preocupado por lo que la gente pensaba de su madre. Ahora entendía que la humillación pública había sido la primera herramienta usada para apartarla de la verdad. Por primera vez, Daniel se colocó completamente delante de ella. Mi madre es dueña de este granero de maíz, dijo. El sheriff está aquí. Los documentos están fotografiados. Si el condado quiere asegurar algo, puede empezar asegurando la verdad. Helen miró a su hijo. En la subasta, él había bajado los ojos. Ahora no lo hizo. El miembro de la Junta de Planificación abrió su carpeta. Sheriff, el condado puede tener autoridad para restringir la entrada. Briggs miró el suelo abierto, las etiquetas de tela y los nombres escritos con tinta desvanecida. El condado tuvo 77 años, dijo. Puede esperar una noche más. Nadie habló después de eso. La mandíbula de Clayton se tensó, pero retrocedió. Antes de irse, miró una vez más el suelo y dijo: no tienen idea de lo que están abriendo. Helen respondió: entonces, ¿por qué le da tanto miedo? Clayton subió a su camioneta sin contestar. Cuando los vehículos finalmente se fueron, el anochecer se había asentado sobre el campo. El granero de maíz se veía más oscuro que antes, pero no más vacío. Algo dentro de él había despertado. Daniel se sentó junto a Helen en una caja volcada. Su teléfono seguía vibrando, pero lo ignoró. Lo siento, dijo. Helen lo miró. ¿Por qué? Por pensar que esto era solo duelo. Por pensar que la gente se reía porque les diste una razón. Los ojos de Helen permanecieron en las tablas. Se reían porque no sabían sobre qué estaban parados, dijo. Martha reunió los papeles y sacó un recorte de su carpeta. Encontré esto antes de volver, dijo. Era un artículo de periódico de octubre de 1949. El titular decía: las cuadrillas de cosecha abandonan el condado tras incendio en almacén. La mitad inferior había sido cortada. Helen tocó el borde rasgado. La voz de Martha Boyle. Si encontramos la mitad que falta, quizá descubramos por qué 43 nombres fueron escondidos bajo este suelo.
Helen miró a Daniel y luego a las tablas abiertas. La siguiente pregunta ya no era si Thomas había tenido razón. Era quién se había asegurado de que la verdad permaneciera enterrada. Encontraron la mitad faltante del artículo a la mañana siguiente en el sótano de la biblioteca. No en el archivo del juzgado, no en la sala de registros del condado. Martha la encontró en un rollo de microfilm rayado, guardado en un gabinete con una manija rota y sin etiqueta adecuada. Daniel lo abrió con un destornillador mientras Helen estaba detrás de ellos con el papel doblado de Thomas en el bolsillo del abrigo. La máquina cobró vida con parpadeos. Viejos titulares pasaron por la pantalla. Cenas de iglesia, precios de cultivos, avisos de la junta escolar, un baile de granero cancelado por lluvia. Entonces apareció la fecha. 14 de octubre de 1949. Las cuadrillas de cosecha abandonan el condado tras incendio en almacén. La parte superior coincidía con el recorte de Martha. Decía que varias cuadrillas temporales habían dejado el condado de Mason después de que un incendio dañara parte de Harlan Produce and Storage. Decía que los salarios estaban siendo revisados. Culpaba la confusión a una mala conservación de registros. Luego Martha desplazó la imagen hacia abajo. Los párrafos faltantes aparecieron. Los trabajadores habían reclamado salarios impagos. Familias habían dicho que los registros de nómina fueron destruidos. Un ayudante del sheriff del condado había dicho que no había prueba de mala conducta intencional. Entonces llegó la frase que hizo que Daniel retrocediera de la máquina. Varios trabajadores alegaron que se les ordenó salir de la propiedad de la empresa antes de que el pago pudiera completarse. Helen se agarró al respaldo de una silla. Martha imprimió la página. Por eso alguien la cortó. No dijo Helen. Por eso alguien la guardó. Regresaron al granero de maíz antes del mediodía. El sheriff Briggs había colocado cinta alrededor de la estructura, no para mantener a Helen fuera, sino para impedir que otros entraran. Se veía cansado, como si el teléfono no lo hubiera dejado dormir. El condado quiere que transfiramos los papeles, dijo. 2 abogados quieren acceso. Un hombre llamó para decir que será mejor que el nombre de su abuelo no se mencione en público. ¿Estaba en los papeles?, preguntó Daniel. Briggs miró hacia el suelo. Empiezo a pensar que los nombres de muchos abuelos están en esos papeles. Dentro, la caja de lata estaba sobre un paño limpio. Helen no había abierto el sobre pequeño el día anterior. Se había sentido demasiado definitivo. Ahora se sentó en una caja volcada, lo abrió con cuidado y sacó 4 páginas dobladas. La letra era apretada y oscura. Mi nombre es Elias Marrow. Comenzaba la primera página. Daniel susurró. El abuelo. Helen leyó en voz alta. Elias Marrow tenía 23 años en 1949 y trabajaba de noche en Harlan Produce. Barría suelos, cargaba cajas, revisaba cerraduras y a veces movía recibos de nómina entre la oficina de almacenamiento y las granjas que usaban la instalación. Escribió que no era lo bastante importante para detener lo que ocurrió y que estaba demasiado asustado para decir lo que vio. La disputa empezó después de que las cuadrillas de cosecha exigieran el pago completo. La temporada había sido buena. Las salas de almacenamiento estaban llenas. Los camiones se movían hasta tarde en la noche, pero los libros mostraban deducciones que los trabajadores nunca habían aceptado. Tarifas de vivienda, tarifas de herramientas, tarifas de transporte, tarifas por productos echados a perder y deudas arrastradas de temporadas anteriores. Cuando algunos trabajadores fueron pagados, les dijeron que debían más de lo que habían ganado. Mateo Reed se negó a firmar. También Caleb Freeman, también Ansel Carter. Otros se mantuvieron con ellos. Luego ocurrió el incendio. Elías escribió que no fue el gran incendio accidental que la gente describió después. Fue pequeño, controlado y conveniente. Dañó la oficina de almacenamiento donde se guardaban copias de nómina, pero perdonó las salas donde se almacenaban los productos. Después, las empresas dijeron que los registros habían desaparecido. Sin registros, los salarios se convirtieron en rumor. Las quejas se volvieron confusión. A los trabajadores se les dijo que se fueran. Algunos se fueron porque tenían hijos y no tenían dinero para pelear. Algunos acudieron a la iglesia. Algunos fueron al condado. Nadie con poder escuchó lo suficiente. Daniel tomó las páginas cuando la voz de Helen vaciló. Elías había conservado copias que se suponía que debía quemar. Retazos de nómina, etiquetas de tela, notas de salario, nombres. No lo bastante para arreglarlo todo, lo suficiente para probar que los trabajadores habían existido y que se les debía algo.
Durante 2 semanas los escondió en un saco de alimento detrás de su casa. Luego un hombre vino de noche y le advirtió que los esposos jóvenes debían pensar con cuidado antes de hacerse enemigos de hombres que poseían almacenes, bancos y amistades en el juzgado. Elías tenía esposa, un bebé, una vida pequeña que podía ser aplastada. Así que no fue al sheriff, no fue al periódico, fue al granero de maíz. El granero de maíz de Harlan estaba elevado, seco por debajo, y rara vez se entraba en él después de la cosecha. Elías levantó las tablas, metió los registros dentro, talló iniciales cerca de las vigas para recordar a qué etiqueta de tela pertenecía cada una, y selló el paquete en tela encerada. Luego vivió con la diferencia entre guardar pruebas y decir la verdad. Helen cerró los ojos. Ahora entendía la vergüenza de Thomas. Su padre había escondido la evidencia. Thomas había heredado la carga. Y Helen había heredado la última oportunidad. Martha leyó la última página. Si mi hijo Thomas encuentra esto algún día, ruego que sea más valiente que yo. Si no lo es, ruego que alguien después de él lo sea. Estos nombres no son míos para guardarlos. Pertenecen a familias a quienes se les dijo que se fueran con las manos vacías y sin ninguna prueba de que algo les hubiera sido quitado. Debajo estaban los 43 nombres. Algunos tenían cantidades de salario, algunos tenían notas familiares, algunos solo tenían un nombre, porque eso era todo lo que Elías pudo salvar. Al final, enumeró las empresas que usaron las cuadrillas en disputa: Holland Produce and Storage, Pike Orchard, Voss Cold Rooms, Bellman Grain. El sheriff Briggs se quitó el sombrero. Eso no es solo historia. Es evidencia de lo que la gente eligió borrar. Esa tarde, Clayton volvió solo. Parecía menos pulido que antes. Su chaqueta estaba arrugada. Su voz era más baja. Mi abogado cree que hay una forma de manejar esto en privado, dijo. Una revisión de preservación. Un pequeño marcador. Compensación quizá. Sin acusaciones públicas hasta que cada familia haya sido protegida. Daniel lo miró. ¿Qué familias? ¿Las que no fueron pagadas o las que no les pagaron? La boca de Clayton se tensó. Helen estaba sentada junto al suelo abierto con la carta de Elías en el regazo. Estoy intentando evitar que este pueblo se desgarre, dijo Clayton. No, dijo Helen. Está intentando evitar que la gente pregunte por qué se mantuvo entero olvidándolos. Clayton miró la lista. ¿Qué quiere? Helen pensó en Thomas en el dormitorio, luchando por darle una advertencia antes de que su voz lo abandonara. Pensó en Elías, demasiado asustado para hablar, pero no tan vacío como para quemar la prueba. Pensó en los trabajadores a quienes se les había dicho que se fueran sin salarios y sin un registro lo bastante fuerte para defenderlos. Luego miró el sobre. Para los que no van a contar. Quiero que los cuenten, dijo. Clayton la miró fijamente. A los 43, dijo Helen, en voz alta. Aquí. Martha cerró su cuaderno. Daniel se puso de pie junto a su madre. El sheriff Briggs asintió una vez. Y por primera vez, desde el otoño de 1949, la decisión ya no pertenecía a las familias que habían enterrado la historia. Pertenecía a la mujer que había comprado el suelo. Al atardecer, Martha ya estaba haciendo llamadas. Daniel preparaba copias y el sheriff Briggs organizaba la protección del granero de maíz durante la noche. El siguiente paso no sería privado, sería una lectura pública. Al mediodía del día siguiente, la gente empezó a reunirse a lo largo de County Road 6. Nadie había enviado invitaciones. Martha había llamado al periódico local, a la oficina de la iglesia y a 3 familias cuyos nombres aparecían en viejas notas laborales. Daniel había publicado un breve mensaje en línea con fotografías de las tablas del suelo, las iniciales y la frase escrita en el sobre de Elías Marrow. Para los que no van a contar. Para la mañana, todo el condado sabía que Helen Marrow iba a leer los nombres en el granero de maíz quemado. Algunos vinieron porque sentían curiosidad, algunos vinieron porque estaban avergonzados, algunos vinieron porque temían que el nombre de su familia fuera pronunciado de una forma que no pudieran controlar. El sheriff Briggs estacionó su patrulla cerca de la entrada y mantuvo despejada la carretera. No hizo una exhibición de autoridad, simplemente se quedó donde todos podían verlo, con el sombrero bajo y las manos juntas, asegurándose de que nadie pasara la cinta ni tocara el suelo abierto. Martha colocó una mesa pequeña fuera del granero de maíz. Sobre ella puso copias de las páginas del libro contable, el artículo de periódico impreso y la carta de Elías Marrow, sellada dentro de una funda protectora transparente. Helen estaba junto a la entrada. Llevaba el mismo abrigo oscuro de lana de la subasta
pero ahora la gente la miraba de otra manera. 2 días antes, había sido la viuda que gastó dinero tontamente. Ahora era la mujer que había comprado de vuelta un pedazo de verdad por $150. Daniel estaba a su lado, sosteniendo la lista. Había pedido leer con ella. Helen había dicho que sí. Warren Pike llegó tarde y se quedó cerca del fondo. No hizo bromas. No llamó la atención sobre sí mismo. Solo se quitó el sombrero de paja y lo sostuvo contra el pecho. Cuando Helen lo vio, él bajó la vista. Clayton Voss también vino, pero permaneció junto a su camioneta. Su abogado no estaba con él. Eso importaba. Marta dio un paso adelante primero. Estos nombres fueron encontrados bajo el suelo de este granero de maíz, dijo. Aparecen en registros privados, retazos de nómina, etiquetas de tela y notas conservadas por Elias Marrow después del incendio del almacén de 1949. Algunas de estas personas quizá todavía tengan descendientes. Algunas quizá no, pero hoy sus nombres no se quedarán bajo el suelo. La multitud estaba inmóvil. Helen tomó el papel de Daniel. Sus manos temblaron una vez, luego se estabilizaron. Mateo Ruiz leyó. Una mujer cerca de la carretera emitió un sonido como si el nombre la hubiera golpeado en el pecho. Helen levantó la vista. La mujer tenía unos 40 años, el cabello oscuro recogido y una mano apretada sobre la boca. Junto a ella estaba un adolescente con una chaqueta escolar. Martha caminó hacia ella suavemente. ¿Es usted familia? La mujer asintió. El padre de mi abuela dijo. Nos dijeron que se fue de Iowa y nunca envió dinero a casa. Mi abuela decía que su madre esperó salarios que nunca llegaron. Helen bajó el papel. ¿Cómo se llama? Elena Ruiz. Por un momento nadie se movió. Luego Helen bajó de la entrada y le tendió la lista. Elena no la tomó al principio. Miró el granero de maíz quemado, el suelo abierto, la mesa de papeles y la multitud de personas que habían vivido durante décadas en un pueblo que nunca le dijo la verdad a su familia. Mi abuela murió pensando que él las había abandonado, dijo Elena. Nadie respondió. No había respuesta lo bastante grande. Finalmente, Daniel habló. Él no desapareció, dijo. Borraron el registro. Elena tomó la lista con ambas manos y miró el nombre. Mateo Ruiz. No rumor. No vergüenza. Un nombre escrito. Helen le tocó el brazo. ¿Le gustaría leer el siguiente? Elena tragó y asintió. Juntas leyeron. Mateo Ruiz, Caleb Freeman, Ansel Carter, Lucia Méndez, Joseph Bell, Rosa Álvarez, Henry Schaff, Thomas Weaver, Isaac Green, Alma Ruiz. Los nombres continuaron hacia la fría tarde. Algunas personas lloraron en silencio. Algunas miraron al suelo. Algunas miraron a familiares como si viejas historias estuvieran moviéndose bajo sus pies. Cuando se leyó el último nombre, nadie aplaudió. El aplauso habría sido demasiado fácil. En cambio, la multitud permaneció en un silencio que se sintió como la primera cosa honesta que el condado de Mason había dado a esas 43 personas. Entonces Warren Pike dio un paso adelante. Su rostro estaba rojo, pero esta vez no por la risa. Helen dijo con voz áspera. Hice el ridículo en esa subasta. Helen lo miró. No dijo. Me hiciste quedar en ridículo a mí. Warren bajó la cabeza. Sí, señora. Lo hice. Metió la mano en su abrigo y sacó un sobre. La comisión de la subasta dijo, no la quiero. Úsela para preservar este lugar. Eso abrió algo, no con ruido. Despacio, una mujer de la iglesia ofreció organizar comidas para los voluntarios. Un carpintero jubilado dijo que el granero de maíz podía apuntalarse sin destruir el suelo. Marta dijo que la biblioteca crearía un archivo público. El sheriff Briggs anunció que se enviarían copias de los documentos a la oficina histórica del estado antes de que alguien del condado pudiera extraviarlas. Incluso Clayton Voss dio un paso adelante antes de que la multitud se marchara. No se disculpó del todo. Todavía no, pero miró a Elena Ruiz y dijo, mi familia se benefició de registros que no fueron llevados honestamente. No puedo deshacer eso, pero la empresa desarrolladora no tocará esta estructura. Elena lo miró durante un largo momento. No proteja el nombre de su familia, dijo. Proteja los de ellos. Clayton asintió una vez. Daniel se volvió hacia Helen, después de que la multitud empezó a dispersarse. Debí haber estado contigo antes, dijo. Helen miró el suelo abierto. Estás aquí ahora. Él tomó su mano. Detrás de ellos, Marta empezó a colocar cada página copiada en una carpeta marcada, proyecto de los nombres del granero de maíz. La frase se veía pequeña en el papel, pero Helen ahora sabía mejor. El granero de maíz quemado ya no era una broma, ya no era un peligro,
Ya no era un pedazo de chatarra esperando demolición. Se había convertido en un lugar al que la gente tendría que volver. No para reír, para recordar, y eso significaba que el trabajo no había terminado. Solo se estaba convirtiendo en legado. Para la primavera, el granero de maíz quemado ya no parecía abandonado. Todavía parecía viejo. Helen insistió en eso. No quería que lo pintaran de blanco brillante, ni que lo reconstruyeran en algo lo bastante bonito para folletos. No quería que tablas pulidas reemplazaran cada cicatriz. No quería que el fuego quedara oculto, ni que las marcas de humo fueran lijadas hasta que el lugar pareciera inocente. Este edificio tiene permitido verse como lo que sobrevivió, le dijo al comité de preservación. Así que apuntalaron la pared inclinada en lugar de quitarla. Sellaron el techo donde entraba la lluvia, pero dejaron una viga carbonizada visible bajo el nuevo soporte. Construyeron una pasarela estrecha para que los visitantes pudieran entrar sin tocar el suelo original. Y bajo un panel sencillo de vidrio, conservaron la sección donde se habían encontrado las primeras iniciales, M.I.R., 2 letras que habían iniciado todo. Al principio, algunas personas se quejaron. Dijeron que el memorial avergonzaría al condado. Dijeron que reabriría viejas heridas. Dijeron que el pasado debía manejarse con cuidado, lo que a menudo significaba en silencio. Pero los nombres ya habían sido pronunciados. Una vez que un nombre entraba en el aire, era más difícil enterrarlo de nuevo. Martha Bell creó el archivo en la biblioteca pública. Lo etiquetó cuidadosamente. Proyecto de los nombres del granero de maíz, Condado de Mason, 1949. Copias de la carta de Elias Marrow fueron colocadas junto a hojas de nómina, etiquetas de tela, fotografías y el artículo completo del periódico que una vez había sido cortado por la mitad. El sheriff Briggs envió los documentos a la oficina histórica del estado, tal como había prometido. También se aseguró de que copias quedaran con las familias que se presentaron. Más descendientes llegaron durante los meses siguientes. Algunos condujeron desde condados cercanos, algunos vinieron de otros estados, algunos llegaron con solo un rumor familiar y se fueron con un nombre. Elena Ruiz volvió 3 veces. La primera vez, trajo a su hijo. La segunda vez, trajo una fotografía de su abuela cuando era joven. La tercera vez, trajo una pequeña nota enmarcada escrita en español, explicando que Mateo Ruiz no había abandonado a su familia. Había trabajado, había defendido su paga, y su nombre había esperado bajo un suelo hasta que alguien finalmente lo leyó. Helen observó a Elena colocar la nota cerca del panel de vidrio. Ojalá su abuela hubiera podido saberlo, dijo Helen. Elena asintió. Yo también. Luego miró a Helen. Pero mi hijo lo sabe. ¿Eso importa? Sí importaba. Helen pensaba en eso a menudo. Durante años después de la muerte de Thomas, había creído que el duelo era algo que solo quitaba. Quitaba la voz, la rutina, el sueño, el apetito, la forma fácil de los días ordinarios. Pero ahora entendía que el duelo también podía llevar instrucciones. Una última frase, un nombre en el bolsillo de un abrigo, una promesa que nadie más entendía. Daniel también cambió. Pasaba por su casa más a menudo, no porque temiera que su madre estuviera perdiendo el juicio, sino porque finalmente entendía que ella se había mantenido firme cuando todos los demás pensaban que se estaba rompiendo. Los sábados reparaba el porche. Los domingos la llevaba en coche al granero de maíz después de la iglesia. Ninguno de los dos hablaba mucho en esos trayectos. No lo necesitaban. Una tarde de mayo, encontraron a Warren Pike de pie solo dentro de la pasarela, con el sombrero en las manos, mirando las tablas preservadas. No sabía que alguien estaba detrás de él. Sigo pensando en aquella mañana, dijo Warren sin volverse, en lo fácil que fue hacer reír a la gente. Ellen se colocó a su lado. Normalmente lo es, dijo. Warren asintió, avergonzado. Más difícil hacer las cosas bien. Sí. Miró los nombres detrás del vidrio. Todavía estoy ayudando con el fondo. Lo sé. Después de la lectura pública, el pueblo había creado un pequeño fondo de restauración. No grande, no dramático, pero constante. Las familias donaban lo que podían. La empresa desarrolladora de voz también contribuyó. Aunque Clayton nunca pronunció un discurso al respecto, eso era lo mejor. Algunas disculpas eran más honestas cuando no pedían aplausos. El fondo pagó la placa conmemorativa. Estaba justo fuera de la entrada, hecha de bronce sencillo, montada lo bastante baja para que los niños pudieran leerla. 43 nombres, sin lenguaje grandioso, sin frases heroicas, solo nombres, fechas cuando se conocían, y una frase elegida por Helen de la carta de Elias Marrow.
Estos nombres no son míos para guardarlos. La ceremonia de dedicación se celebró en una clara tarde de domingo. La gente se reunió en la hierba, donde antes había crecido la maleza hasta la cintura. Martha habló brevemente. El sheriff Briggs se quitó el sombrero. Elena Ruiz estaba cerca del frente con su hijo. Daniel estaba junto a Helen, con una mano ligeramente bajo su codo, aunque ella no necesitaba ayuda para estar de pie. Cuando llegó el turno de Helen, miró a la multitud durante mucho tiempo. Vio personas que se habían reído, personas que habían dudado, personas que habían temido lo que el suelo pudiera decir, y personas que habían venido porque alguien de su familia había desaparecido una vez del registro, y ahora por fin tenía un lugar donde ser recordado. Helen no desplegó ningún discurso, solo dijo: «Mi esposo me pidió que no dejara que se llevaran el suelo. Pensé que estaba cumpliendo una promesa para él, pero ahora lo entiendo. Él estaba cumpliendo una para ellos». Luego dio un paso atrás. Eso fue suficiente. Más tarde, cuando la multitud se dispersó, Daniel la acompañó al interior del granero de maíz. La luz del sol pasaba entre los listones reparados en estrechas líneas doradas. El polvo flotaba en el aire, suave e inofensivo ahora. El lugar aún olía ligeramente a humo viejo, pero también a cedro fresco, tierra removida y hierba de primavera. Un grupo de escolares estaba cerca de la placa con su maestra. Un niño leyó cuidadosamente el primer nombre, Mateo Ruiz. Otro leyó el siguiente, Caleb Freeman. Luego otro, Ansel Carter. Él encerró los ojos. Por un momento, casi pudo sentir a Thomas a su lado. No enfermo, no cargado, solo silencioso, como siempre había estado cuando algo importaba demasiado para palabras fáciles. Daniel tocó el vidrio sobre las iniciales preservadas. «Papá tenía razón», dijo. Helen abrió los ojos. «Sí», dijo. «Pero también tu abuelo, de la única forma en que supo estarlo». Afuera, los niños siguieron leyendo, nombre tras nombre, uno por uno. Al granero de maíz lo habían llamado inútil una vez. Helen no los corrigió entonces, solo lo compró y conservó el suelo el tiempo suficiente para que la verdad ascendiera a través de la madera.